Si no hubiese sido yo, dije, ¿qué ha pasado? Se han dormido. ¿Y? Pucha, no sé, miren, y anoche antes de dormir, para estar tranquilo, he creado el aula. Yo con los otros grupos suelo crear un minuto antes. Bueno, ya empezaremos, chicos, para que nos dé tiempo. ¿Ya? Habíamos visto, habíamos visto que los gases anestésicos, o sea, la anestesia inhalatoria se divide en gases y en anestésicos halogenados líquidos. Dentro de los gases, y hemos estudiado el óxido nitroso de una forma breve, resumida, lo necesario para que sepan, y lo propio el xenón. Les digo que el xenón, chicos, no se utiliza porque es muy caro, a pesar que tiene muy lindas propiedades, como vamos a ver, buenas ventajas, y dentro de las ventajas es que necesita un aparato especial, caro para administrar, y el xenón mismo es caro, ¿ya? Pero vean las ventajas que tiene. Es inerte, no es metabolizado, entonces no necesitamos de hígado para que se metabolice. Tiene mínimos efectos cardiovasculares. Tiene muy baja solubilidad en sangre, por eso la inducción y la recuperación es rápida. No causa hipertermia maligna, no causa hipertermia maligna, les estoy reiterando, es no tóxico, no produce contaminación ambiental y no explosivo. Ya les había dicho que la contaminación ambiental en quirófano, como el smog, podríamos hacer una analogía, el humo, el cigarrillo, etcétera, en quirófano, ¿quiénes producen? La exhalación, la exhalación de los anestésicos, principalmente de quienes, de los anestésicos, de los líquidos halogenados y del óxido nitroso. Habíamos visto que su tope, diríamos, de la polución, que se llama esto en quirófano, polución, no se llama smog, por si acaso, polución, para el óxido nitroso ya vimos que es 25 ppm. ¿Qué significa ppm? Partes por millón. Y del resto, 2 partes por millón, del alotano, isoflurano, del sevoflurano, etcétera. ¿Ya? Que les quede muy claro eso. Les decía, las ventajas, elevado costo, no se tiene equipo de anestesia disponible. Ahora entramos a los líquidos halogenados. ¿Ya? Vean el alotano que les he dicho que está en desuso, pero sin embargo existen todavía anestesiólogos que utilizan. ¿Por qué? Porque es muy barato. ¿Y por qué otra razón? Conozco yo anestesiólogos excelentes que trabajan inclusive en hospitales pediátricos grandes, que ellos, o sea, tan acostumbrados que trabajan hace 35 o 40 años con esto, porque hemos dicho que esto se ha sintetizado en 1953 y se ha empezado a utilizar desde 1956. Entonces, ellos siguen utilizando porque saben demasiado su farmacocinética, su farmacodinamia, entonces dominan, pero sin embargo, vamos a estudiar las, los aspectos básicos, por lo cual existen mejores anestésicos inhalatorios halogenados. Particularmente, les menciono que yo debe ser 10 años que no utilizo esto, alrededor, no sé exactamente, pero un cálculo somero. Su peso molecular, vean, de 197, hierve a nivel del mar a 50,2 grados centígrados. Todos. Es un líquido volátil, incoloro, no inflamable, no explosivo. Es un excelente hipnótico. ¿Ya? Este se estabiliza como añadiendo timol al 0,1%, y como les dije, vean, el más barato. El más barato, ya en la anterior clase les hice una comparación con el sevoflurano, por ejemplo, que su CAM, para que una no se dice, pero para que me entiendan, esa CAM es como la dosis, ¿no? Es la concentración alveolar mínima por la cual el 50% de los pacientes no producen una respuesta motora ante un estímulo doloroso. ¿Cuál es ese estímulo doloroso? La incisión quirúrgica. Farmacodinámicamente, ¿qué va a producir? Todos en general tienen una acción parecida, solo que otros más intensa, otras menos intensa. De esa manera,
quiero que estudien, se recuerden, ¿ya? Para no complicarse, no estudiar de memoria. Estos es el más depresor miocárdico, ¿ya? Que esta acción de presión miocárdica es potenciada por beta bloqueantes. Cuando los pacientes están recibiendo beta bloqueantes, que en la mayoría de los casos tiene varias indicaciones, pero lo común en nuestro medio son el paciente cuando tiene hipertensión arterial sistémica, entonces se medica con varios medicamentos y entre esos se puede combinar con beta bloqueantes. Entonces, en ese caso hay que tener cuidado, mayor de presión miocárdica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Baja la presión arterial, ¿no? Baja la presión, la frecuencia cardíaca. Miren, con un CAM2, o sea, el doble del CAM, que habíamos dicho que para este alotano es de 0,77, hay otros libros que llaman 0,78 de CAM. Cuando es el doble, o sea, el doble de 0,78, entonces 1,6 aproximadamente, un 50% de la presión arterial y del gasto cardíaco disminuye. Les habían mencionado que su efecto cronotrópico negativo. ¿Qué significa cronotropía? Dentro de las propiedades del corazón que han estudiado desde fisiología está pasmotropía, dromotropía, inotropía y la cronotropía. Esta se refiere a la frecuencia cardíaca, entonces puede bajar demasiado. Para ello, entonces, en la consulta anestésica, ya al tomar el pulso, al escuchar los ruidos cardíacos, entonces ya podemos percibir si la frecuencia cardíaca es lenta, entonces hasta ya podemos hacer lo que se conoce como la prueba de atropina, prueba de atropina. Y esto en nuestro medio es común, no es la única causa, por el Chagas o por alguna enfermedad del nodo sinusal. A propósito, para recordarles, el nodo sinusal, ¿saben dónde está? En la pared posterior de la aurícula derecha. ¿A qué nivel? Donde desemboca la vena cava superior. ¿Qué forma tiene este nodo sinusal, que es donde inicia la actividad eléctrica del corazón? Tiene la forma de una coma. ¿Cuánto mide? 15 milímetros, para que vean, no es tan pequeño. Yo recién en las residencias, de verdad que cuando era estudiante como ustedes, pensé que era un mínimo punto. Vean que no es tan pequeño. Entonces, ¿cómo hacemos la atropina? Ustedes han llevado en farmacología atropina, está dentro de los parasimpaticolíticos, derivado de la belladona. Entonces, este es el más utilizado para aumentar la frecuencia cardíaca. Vienen las ampollas de 1 miligramo con 1 ml. Particularmente, yo como hago, añado a una jeringa de 10, 1 miligramo con 1 ml, 9 ml de solución fisiológica o agua destilada para tener entonces mi preparación 10 cc's. ¿Qué quiere decir? Que en cada cc voy a tener 100 microgramos o 0,1 miligramo. La dosis de esto es facilito, 0,01 miligramo por kilo de peso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si el digo, 1 miligramo por kilo de peso? ¿Qué pasa si el paciente pesa 50? Entonces tendré que hacerle 5 cc's. Ahí va a estar 0,5 miligramos. Si pesa 70, 0,7 miligramos. Si pesa 30, 0,3 miligramos. O sea, 3 cc, 5 cc, 7 cc. De esa manera facilitamos nuestro trabajo para no estar calculando. Y si tiene buenas respuestas, entonces, si tiene buenas respuestas, arranca, digamos, la frecuencia cardíaca, entonces ya digo, no voy a tener, o sea, obviamente tengo cuidado, pero sé que no voy a tener problemas como me podría llegar hasta una parada cardíaca. ¿Ya? Ahora sensibiliza al corazón, a la acción de las catecolaminas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente está recibiendo catecolaminas, puede ser de terapia intensiva, ¿no? Que venga con adrenalina, noradrenalina, dopamina, que son estas las catecolaminas. Entonces hay que tener cuidado porque puede causarnos arritmias peligrosas, pero no siempre en eso. También, por ejemplo, los cirujanos plásticos usan mucho, ya les he explicado
anestésico local con adrenalina, con adrenalina, con adrenalina. Entonces, esta adrenalina, cuando tiene dosis iguales a 1,5 microgramos por kilo de peso, entonces hay que tener ese cuidado. Nos puede causar este tipo de arritmia. ¿Y para qué se pone? Para infiltrar heridas, para rinoplastías, en lipoesculturas. Se utiliza demasiado. Entonces hay que tener mucho cuidado. En los efectos respiratorios, produce de una manera general depresión también del sistema respiratorio. Aumenta la frecuencia respiratoria, pero disminuye el volumen corriente. Disminuye el volumen corriente. Para recordarles que eso ustedes en fisiología conocen, también se conoce con el nombre de volumen tidal. Van a entrar a quirófano y van a ver que, o en terapia intensiva, cuando roten, cuando hagan internado, van a ver entonces que un paciente está intubado y con qué volumen tidal. Entonces no se olviden, es el volumen corriente. ¿Qué es esto? Para recordar la cantidad de aire que ingresa o egresa en una inspiración o expiración normal. Guyton dice 500 ml, pero les aconsejo, chicos, que aprendan ml kilo peso. Existen varios parámetros, pero el más utilizado, 6 a 8 ml por kilo de peso de volumen corriente. Entonces, 7 ml promedio. Una persona de 70, 490 es su volumen corriente. Un recién nacido que cuando estén haciendo internado puedan asistir entonces a un recién nacido que pesa 3 kilos. Entonces, ¿qué volumen corriente tendrán que dar si nace deprimido el niño con la mascarita, etcétera? Aproximadamente 7 por 3, 21 ml. Fíjense, a veces 210, no. Si es 7 ml por cada kilo, en 2, 14, en 3, 21. Aumenta también la presión parcial del CO2, disminuye como el óxido nitroso hemos estudiado. Entonces, el estímulo a los quimiorreceptores cuando tiene hipoxia. Es un potente broncodilatador. De todos estos que vamos a estudiar, es el más potente broncodilatador, que inclusive cuando un paciente, les comento, asmático, es refractario al tratamiento del espasmo bronquial, entonces se puede añadir alotano y ayuda mucho para entonces tratar ese broncoespasmo. Disminuye la función mucociliar, entonces puede el paciente aumentar secreciones en vías respiratorias. A nivel cerebral, como hemos estudiado ya, ¿no? Aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Si aumenta el flujo sanguíneo cerebral, que saben que es de 50 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral. Hemos dicho que el cerebro pesa 1.350 gramos, o si quieren hablar en kilos, 1,35 kilogramos. Entonces, cuando aumenta el flujo sanguíneo cerebral, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta la presión intracraneana. Si aumenta la presión intracraneana, disminuye la presión de perfusión cerebral. ¿Qué eso significa? Disminuir la presión de perfusión cerebral, hipoxia. ¿Ya? Produce una disminución de las resistencias vasculares. ¿Ya? Ahora, a nivel neuromuscular, como la mayoría produce relajación músculo-esquelética. Relaja la musculatura uterina. Esto, ¿qué nos interesa entonces si relaja la musculatura uterina? Una paciente, si va a ser intervenida embarazada, estoy hablando de 8 meses, que ha hecho un proceso apendicular, un síndrome apendicular, entonces necesita ser intervenida quirúrgicamente. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces podemos reducir la CAM, aumentar opioides. ¿Por qué? Porque podríamos desencadenar entonces un parto. Y al contrario, si está en las primeras semanas de gestación, 11, 10 semanas de gestación, podríamos entonces provocar un aborto. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Potencia también los bloqueantes neuromusculares, por eso causa relajación
musculoesquelética y además si utilizamos relajantes musculares, que es uno de nuestros siguientes temas, potencia su acción. A nivel renal, como la mayoría, todos, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el volumen de filtración glomerular, disminuye el gasto urinario. A nivel hepático, disminuye el flujo sanguíneo hepático. Pero lo importante es lo que hay que acordarse, y anoten chicos, anoten por favor, que se metaboliza en el hígado 20 a 30%, 20 a 30%. ¿Quién es el que se metaboliza menos que este? Sevoflurano. ¿Cuánto? 4%. Y de todos estos, ¿cuál es el que menos se metaboliza a nivel hepático? Isoflurano. ¿Cuánto? 0,4%. Entonces, sabiendo la metabolización de estos, ustedes, ante una pregunta de múltiple opción, o verdadero o falso, o de una respuesta, de acuerdo a cómo formule la pregunta, tienen que responder, se los estoy diciendo muy claro. Altera el metabolismo y la depuración de los fármacos y causa hipertermia maligna. En realidad, chicos, excepto los anteriores dos gases, todos causan hipertermia maligna. Su nombre lo dice, que es hipertermia, aumento brusco, agudo de la temperatura. ¿Cuánto? ¿No? 41 grados, 42 grados. Maligno, porque nos puede llevar a la muerte. Si se nos presenta esto, entonces al paciente hay que tratar de enfriarlo. ¿Cómo? ¿No? Con hielo. Hay que tratar, inclusive muchos dicen, de llevarlo a una tina, pasarle hielo encima. Y hay una droga que se utiliza, dantroleno, 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 ¿ya? 1 miligramo por kilo de peso. Pero que eso les comento que no existe ni en nuestro medio. No hay. ¿Sí? ¿Cuánto se presenta la hipertermia maligna? Una cada 250.000 anestesias. Si se presenta y el paciente se muere, chicos, o sea, la gente no entiende que está descrita así, que existe esa posibilidad en todo el mundo. Si se presenta, se muere, negligencia médica, negligencia médica. Todo es negligencia, ¿no? Como les había dicho, entonces su biotransformación es hepática del alotano, pero hay una que nos puede dar hepatitis por alotano porque es inmunoalérgica. Esta es 1 en 35.000, no hay que confundir la hipertermia maligna, 1 en 250.000. Esto 1 en 35.000. Inclusive si ustedes leen que la hipertermia maligna en algún libro, 1 en 350.000, está bien. Existen algunos autores que dicen ello. Pero la hepatitis por alotano, 1 en 35.000. He visto, chicos, hepatitis por alotano, sobre todo en cirugías prolongadas. Los pacientes hacen grandes ictericias, ¿no? Pero ceden. Y laboratorialmente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pedimos entonces las enzimas, esto que ustedes ya conocen, ya les han explicado, las transaminasas. Hay dos: transaminasa glutámico-pirúvica, la transaminasa glutámico-oxalacética. Hasta la O, que tiene un redondo que yo lo hago parecido al corazón, por eso esta tiene que ver con el corazón, y la pirúvica con el hígado. Su valor normal es de 0 a 38 unidades internacionales. En este caso, entonces van a estar elevadas 100 o más. Obviamente que esto es reversible, esta hepatitis. ¿Ya? Es tóxico, por eso al alotano se ha tratado de retirar. Entonces, debe evitarse o está contraindicado en masas intracraneales. Ya les he dicho que todo el contenido sobrepasado de la calota o de la cabeza, porque es inextendible, va a causar aumento de la presión intracraneal, ¿ya? En casos de hipovolemia, en embarazos, porque puede causar depresión neonatal, no solo el alotano, todos, en realidad hasta los anestésicos endovenosos, porque deprimen, han visto todo, va a pasar por la circulación uteroplacentaria y puede entonces el niño, el recién nacido, nacer deprimido. En fluorano, ¿cómo lo reconocemos? Al lotano, en el vaporizador y en el frasco tiene algo rojo, el enfluorano naranja, las letras, la etiqueta, etcétera. También es un líquido volátil, claro, no inflamable, tiene una inducción y recuperación lenta, resistente a la degradación de la cal, sodada, el enfluorano, que
Por conocimiento, chicos, hay que saberlo. O sea, algunos anestesiólogos siguen utilizando, pero yo lo veo muy, muy poco ya el enflurano, ni siquiera en la comercialización, ¿no? A nivel cardiovascular, produce también depresión miocárdica, lo que disminuye la frecuencia cardíaca, entonces disminuye la presión arterial, disminuye el gasto cardíaco, pero a diferencia del otro es un potente vasodilatador coronario, ¿ya? A nivel respiratorio, lo propio que el alotano también es un broncodilatador, pero no en la misma magnitud del alotano. Ya les he dicho que el alotano es el que tiene mayor potencia. A nivel cerebral, como todos, ¿ya? Aumenta el flujo sanguíneo, por tanto la presión intracraneana, etcétera, pero el enflurano puede producir convulsiones, puede, entonces se debe evitar en epilepsia. A nivel de los neuromusculares, como el alotano, ¿ya? Potencia la acción de los relajantes musculares, y como el alotano también puede producir hipertermia maligna. Respecto a la hipertermia maligna, chicos, cuando hagan su práctica, tal vez su docente les mencione, no solamente es el gas, se presenta, tiene mayor incidencia, obviamente puede ser solo por alotano, por enflurano, etcétera, pero es más frecuente dentro de esos 250.000 cuando se combina a un relajante muscular. ¿Cuál relajante muscular? Uno que es despolarizante, que ya lo vamos a llevar, que eso se clasifican en despolarizantes y no despolarizantes. ¿Cuál de estos? El único que se utiliza en el mundo ahora y que inclusive que se utiliza muy poco, que se denomina succinilcolina o también conocido como suxametonio. Cuando se combina entonces el anestésico inhalatorio, alotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, el desflurano, etcétera, con, con este relajante nos puede entonces causar hipertermia maligna. Nunca he visto, chicos, nunca, y ojalá nunca me toque, porque como su nombre vean qué es lo que dice, maligna, altísima incidencia de, perdón, de mortalidad. ¿Y cómo todavía es más manifiesta? El anestésico, succinilcolina, más hipoxia. Entonces, ese trío podría, podría entonces causarnos. El isoflurano, que también otro líquido volátil así, que lo conocemos por su color lila, no se olviden, lila, ¿ya? Entonces tampoco es inflamable, no reacciona con la cal sodada, al igual que el resto, tiene depresión miocárdica. Pero fíjense, si bien es depresor miocárdico, tiene pero menos que el alotano, menor depresión miocárdica, ¿ya? No es aritmogénico, no es aritmogénico, no es aritmogénico, ¿ya? Puede, puede a nivel por la vasodilatación coronaria producir ¿cómo se llama esto? Un robo coronario. Entonces, por esta vasodilatación, entonces puede subir, o sea, como secuestrar entonces una pequeña cantidad de sangre, en una pequeña cantidad de sangre, sobre todo si estas arterias son estenóticas, las que irrigan el corazón a nivel respiratorio. También como el resto produce depresión respiratoria, también produce broncodilatación, pero no tan manifiesta como el alotano. A nivel cerebral, también como el resto, ¿no? Aumenta entonces el flujo sanguíneo y la presión intracraneana para, para que, de estos hemos dicho que el único que es convulsivante es el enflurano, ¿ya? Para reducir estos efectos cerebrales, entonces, ¿cómo hacen las cirugías de la cabeza, es decir, de neurocirugía? Como les expliqué, hay que hacer una anestesia adecuada, ideal, una general balanceada, donde podemos aumentar mucho los opioides para reducir la CAM. Por eso estudiamos la CAM. Si reducimos la CAM de cualquier alotano, isoflurano, furano, entonces no voy a tener tan manifiesto
este aumento del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, voy a tratar de que esté en condiciones fisiológicas, así no me aumenta la presión intracraneana. Por eso la anestesia, o sea, esto les manifiesto, no porque vayan a ser anestesiólogos, por eso la anestesia es linda. Yo siempre digo que el anestesiólogo sabe mucho de todas las especialidades, pero las demás especialidades saben muy poco de anestesia. Por decir, si yo haría con solamente isoflurano altas dosis, con el doble de dosis, como hemos estudiado CAM, digamos, de anestesia profunda, entonces el cirujano, o sea, no dice nada. O sea, en cambio, nosotros, haciendo una buena anestesia, podemos hasta un tumor reducirlo, hipotrofiarlo, el tumor. Entonces, que su campo quirúrgico sea seco, para que me entiendan, con gran hemostasia, manejando nosotros con la anestesiología, porque la anestesiología, como ya les decía en su definición, chicos, no es dormir y despertar al paciente. Es muy compleja, es manejar todos los órganos, sistemas, y de la forma más fisiológica. Inclusive, por ejemplo, si un paciente es diabético, entonces y está con azúcar elevado, las cirugías de emergencia, compensarlo. Si el paciente tiene alguna arritmia de base, durante la cirugía por lo menos controlar la arritmia. Si es hipertenso, entonces tratar de tener parámetros adecuados de presión arterial, la función renal, etcétera, ¿ya? Esto, ¿qué hace a nivel neuromuscular? También como el resto, ¿no? Relaja a nivel renal, también nos puede causar hipertermia maligna también. Sus contraindicaciones, como todas, ya se debe tratar de evitar en hipovolemia, puede causar hipertermia maligna, ya saben, combinada a la succinilcolina, más si el paciente tiene hipoxia. Ahora, el desflurano, que ya les había dicho que no hay en nuestro medio, porque además de ser caro, necesita un vaporizador electrónico, y por otro lado, por la presión atmosférica, por la altura, no se utiliza. Entonces, este tiene, vean, como les había dicho, a 23 grados hierve, ¿no? A 23 grados hierve. Pero sí tiene una rápida inducción y recuperación. Rápida. Su potencia es moderada. Su potencia es moderada. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Con qué color habíamos dicho? Azul, un celeste azulado, un celeste azulado, un celeste azulado. En cambio, el óxido nitroso habíamos dicho que es morado, el tubo o las mangueras, o las mangueras. A nivel cardiovascular, a diferencia de los anteriores, produce mínima depresión miocárdica, ¿ya? Es el mejor cuando tenemos un miocardio enfermo, disminuye las asistencias vasculares periféricas, por tanto disminuye la presión arterial media, pero de una forma menos intensa que el resto. ¿Ya? A nivel del el gasto cardíaco, o sea, de mantener en valores normales, no produce arritmias por sensibilización miocárdica, no produce el síndrome de robo coronario, por si acaso. Eso ya saben quién es el que produce, si se les pregunta, o sea, no en detalle, eh, pero sí me interesa así de la forma más superficial. Como ven estos chicos, para que puedan aprender, hay que aprender bien los nombres, la coloración, qué es lo que hace a nivel de todos los sistemas, pero es un común denominador. La mayoría producen depresión. No les voy a hacer preguntas a detalle como tendrían que hacer a un residente, ¿no? Pero sí les puedo preguntar a nivel del corazón, aumenta la presión arterial el alotano, ¿no? ¿Verdadero o falso? Saben que es falso. Entonces, algo así, pero sí hay que saber, ¿ya? En cuanto a la función respiratoria, disminuye el volumen cociente, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la presión parcial del CO2, miren, como el alotano, en menor intensidad como el alotano. A nivel cerebral, lo propio. A nivel del neuromuscular, lo propio. Disminuye la tensión neuromuscular. ¿Puede causar hipertermia maligna? Sí. ¿No? Tiene un metabolismo mínimo. Esa es su gran ventaja. Esa es su gran ventaja.
tiene una mayor degradación por absorbente del dióxido de carbono, ¿ya? Que eso en práctica lo van a ver, seguramente los que han hecho práctica ya han debido ver a la cal sodada, su composición de la cal sodada, etcétera. Les comento, chicos, que nosotros hemos hecho una semana de práctica, por lo menos que yo creo, para mí, desde mi punto de vista, increíble, pero que he escuchado rumores que me han contado, que se han quejado porque les hago preparar yo inclusive una hora adicional con otros anestesiólogos invitados, con todos mis residentes, que además les dan ellos en la clase una super clase, con videos propios, todo. Bueno, voy a hacer lo que quieren la mayoría, hacer mi horita en la mañana, teórica, y bueno, y tomo mi examen de fin de semana, nada más. O sea, ¿qué forma de desaprovechar? O sea, ven a la medicina como al mínimo esfuerzo, pero los que se perjudican son ellos. El desflurano. Entonces, el desflurano, ¿qué contraindicaciones tiene? Como la mayoría, vean, hipovolemia en estenosis valvular aórtica, enfermedad arterial coronaria, hipertensión intracraneal, hipertensión maligna, que eso es un común denominador para todos. Sevoflurano, con esto quiero terminar, chicos, la clase, ¿ya? Es el anestésico mayormente utilizado no solo en nuestro medio, a nivel nacional y en el mundo. Saben que la anestesia general se hace balanceada o si no, total endovenosa, como llevemos. Este tiene entonces un peso molecular de 200, su presión a vapores de 20 grados centígrados, rápida inducción y recuperación. Es útil en la inducción pediátrica, útil en la inducción pediátrica. No es inflamable, puede tener una degradación a temperatura ambiente con la cal sodada, que eso que se han llevado en práctica, les han debido decir que puede formar un compuesto con la cal sodada que se llama compuesto A, que antes, chicos, se creía que era nefrotóxico, pero solamente se ha visto que son en animales nefrotóxicos, en seres humanos no. Compuesto A se llama esa reacción que causa el sevoflurano con la cal sodada, pero no es el único compuesto que forma, hay compuesto A, B, C, D, E, pero el más importante, pero sobre todo en animales conocido, si eso llevan en práctica, chicos, es el compuesto A, pero que ya les he dicho que no es evidente en seres humanos. Ya, eso en su docente en práctica seguramente les va a mencionar. Efectos cardiovasculares. Miren, leve depresión de la contractilidad cardíaca, leve disminución de las resistencias periféricas, por tanto, leve disminución de la presión arterial media. Puede tener una prolongación del QT, ¿ya? A efectos respiratorios, tiene leve depresión del sistema respiratorio, leve, ¿ya? Aquí aumenta el volumen corriente, una menor disminución de la frecuencia de respiración en relación al resto, si bien es broncodilatador, pero no es como el alotano. A nivel cerebral, también produce un aumento del flujo sanguíneo cerebral, disminuye los requerimientos de oxígeno, etcétera, pero en menor intensidad que el resto de los anestésicos inhalatorios. Tampoco es convulsivante como el enflurano. A nivel neuromuscular, miren, cuando esto usamos en niños, las inducciones, pero sobre todo hay que premedicarlos, chicos, a los niños. Hay que premedicarlos, ¿no? Porque el niño cuando entra a quirófano sin premedicar, tal vez han visto con algún pariente o algo, o les han contado, entran chilleando y en quirófano es lo propio, chicos. Entonces, para inducir con una máscara, entonces el niño no quiere saber, ¿no? Empieza a llorar, gritar, a moverse. Entonces, entre 3 personas tenemos que agarrar y eso, chicos, miren, es súper traumático. Si el niño es grandecito, se va a acordar de la forma más perversa. En cambio, si premedicamos con ketamina vía oral o midazolam por vía intranasal vía oral, entra sedadito, a veces hasta sonriente, alegre, colabora, se le da la máscara, hasta se le miente al niño diciendo que es una máscara de avión, que le va a hacer volar, que juegue al piloto, entonces son colaboradores, ¿me entienden? Por eso es importante la premedicación y eso ya lo hemos visto en la clase de visita preanestésica o consulta anestésica. Entonces, cuando hacemos tan profunda, no es necesario inclusive utilizar
utilizar relajantes musculares para que haya abducción, las cuerdas vocales se abran y podamos realizar la intubación. La intubación. ¿Qué pasa a nivel neuromuscular? Lo propio, pero en menor intensidad. ¿Puede causar hipertermia maligna? Sí. Y con esto quiero terminar, chicos. ¿Ya? Lo que les acabo de hablar es apropiada para hacer una inducción inhalatoria, pero no en adultos, chicos, aunque está descrita en teoría en los libros, pero un adulto imposible que soporte el olor, la sensación de asfixia, esa etapa entre dormir y no dormir. No, este es ideal para la inducción inhalatoria en niños, hasta que por lo menos podemos realizar la venoclisis y de ahí administrar entonces medicamentos. El niño, imposible que se deje realizar la venoclisis. Entonces es ideal entonces para ellos. ¿Por qué? Porque no irrita la vía aérea. No irrita la vía aérea, como el desflurano, por ejemplo, que es muy irritante que puede causar tos, que puede llegar a producir un broncoespasmo, laringoespasmo. En cambio, este no, y no como el alotano no baja la frecuencia cardíaca, el alotano hemos dicho que podía llegar hasta pararse. Miren, el anestésico inhalatorio ideal no tiene que ser inflamable, no explosivo, tiene que tener mínimo efecto cardiovascular y respiratorio, tiene que tener baja solubilidad en sangre. Entonces, por esto, la inducción y la recuperación es rápida, la ausencia de efectos tóxicos, amplio margen de seguridad, adecuada relajación muscular. No tenemos, jóvenes, no tenemos un anestésico inhalatorio ideal, pero de todos estos, hasta lo que hemos visto, lo que acabamos de estudiar, es el sevoflurano quien se parece. Ya, chicos, si tienen dudas, y es las 9, si tienen dudas, chicos, por favor, háganmela a través del grupo de WhatsApp, que para esta semana yo ya voy a habilitar un forito o un chat a través del eCampus. Espero que la hagan. Y si no, yo voy a ir preguntándoles a ustedes para tratar de interactuar un poco. ¿Ya? Espero que esté claro, chicos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Hola, doctor. Que les vaya muy bien. Giselle, no te olvides la lista, por favor. 33 estamos, ¿no? Ya, listo.